Saludos amigos, que Dios les bendiga nuevamente. Su hermano servidor, Ariel Hernández, mi hijo David Hernández, ustedes ya lo conocen del anterior video. Y queremos seguir hablando de la Moadei que se aproxima, las Moadei, porque realmente estamos hablando de Pesach, estamos hablando de Machot, los panes sin levadura. Y como esto realmente es ese símbolo del propósito de nuestro Padre Celestial. Comentábamos hace un momento acerca de cómo recordar un poco cómo nosotros hemos ido haciendo todas estas cosas a lo largo de los años, porque obviamente no somos judíos de nacimiento, no fuimos circuncidados al octavo día ninguno de nosotros. Yo no lo hice primeramente porque mis padres tampoco lo hicieron conmigo. No era algo que estuviera en la cultura en la que nacimos, con lo cual, conforme hemos ido entendiendo, lo que le decía, no es decir, es hacer. Conforme entendimos, sabíamos que teníamos que entrar en el pacto de nuestro Padre Celestial y el mismo día fuimos circuncidados, mi hijo y yo. Primeramente yo, porque es obvio que yo no puedo bendecir a mi hijo ni bendecir al Creador del Universo por el pacto. Si yo soy incircunciso, es obvio que primeramente tuve que ser intervenido yo y luego mi hijo, con la intención de hacer las cosas correctamente delante de nuestro Padre Celestial, con la intención de realmente obedecer en todo, de la mejor manera que sabemos, de la mejor manera que podemos y con lo mejor que tenemos, poner por obra toda la Torah de nuestro Padre Celestial. ¿Tú qué opinas de eso, hijo? Porque realmente tu experiencia quizá en ese sentido fue diferente a la mía. Hombre, mi experiencia pues fue de un, no sé si llamarlo problema, porque como tampoco sé muy bien cómo denominar eso, Ujú. fue que a la hora de la operación en sí, pues bueno, hubo una serie de complicaciones por un problema que tengo, es un problema para las operaciones, no es un problema en sí. Entonces, claro, cuando a mí se me hace una operación, un corte o cualquier intervención donde haya que cortar, Tus vasos capilares, tus venas son más anchas de lo claro, normal. entonces eso genera mucho sangrado, eso luego cuando se cosió pues generó también una obstrucción y por lo cual una inflamación y bueno, pues fue el proceso quizás fue un poquito más doloroso, más largo y, y bueno, pero a fin de cuentas era algo que había que hacer y ya está. Ciertamente estaba en nuestro corazón hacerlo. Estuvimos buscando cómo hacerlo. Eh, a través de la seguridad social en España, la lista de espera era muy larga, con lo cual tuvimos que hacerlo de una forma particular. Pero aún así, lo digo por si alguien que está pensando hacerlo, le sirve también nuestra experiencia. Hablo del tema de la circuncisión. Antes de una intervención, el médico nos pidió analíticas para saber también si podíamos tener algún problema de hemofilia, de cualquier cosa. Antes de una operación es lógico saber en qué condición está el paciente. Y nuestro médico de cabecera en España dijo, bueno, si lo van a hacer por particular, yo lo que puedo hacer es mandarles una analítica sanguínea, pedir todos estos parámetros, estos lineamientos para que esta analítica les sirva al médico y ustedes no tengan que gastar de más. Lo hicimos así, todo fue muy bien, todo muy rápido. Como decía mi hijo, él tuvo un problema en cuanto a la intervención propiamente dicho y el postoperatorio, que luego no fue tanto, pero siempre al principio cuando ves que hay inflamación y no sabes, y es complicado, ya nosotros éramos casi adultos. Mm. Yo sí, obviamente. Mi hijo era joven, no era adolescente, pero ya era Claro lo que te iba a decir, realmente ya con 21 años, sí, era un joven, realmente. Y aunque en el corazón de nosotros estaba el hacer las cosas, porque les digo, desde que hemos ido entendiendo, porque la Torah no es que hasta que yo no lo entienda todo y lo empiece a... No, esto no es cuando yo lo entienda todo. El Shema Israel es
significa escucha Israel. Y escuchar, pero no como el que oye llover, sino escuchar con intención de obedecer, con atención para poner por obra. Y yo creo que eso sí el Padre puso en nuestros corazones, esa intención de todo aquello que íbamos escuchando, entendiendo, aprendiendo, querer ponerlo por obra. Le digo, para mi hijo yo veo que fue un poco complicado porque, claro, eh, siempre esas cosas asustan un poco, no sabes qué está pasando. Y yo como padre, ah, como que también me sentía hasta cierto punto culpable porque todo lo que le pasa a mi hijo y más porque realmente fue algo que no es que yo lo llevara ni que yo lo indujera, porque él era una persona adulta, 21 años, y es una decisión también que él tomó sobre sí mismo. Pero claro, para mí como padre fue días intensos, porque yo no tuve ningún problema, pero ninguno. Yo no le diré que al rey estaba saltando, pero casi casi. Pero en el caso de mi hijo, su postoperatorio fue un poquito más complejo, pero no le he visto tampoco ningún problema. Ahora, ¿cómo empezamos a celebrar Pesaj? Como casi todo el mundo, empezamos a celebrar viendo qué hacen los judíos, porque asumimos que los que más saben del tema Son los que son mejor lo ellos, hacen, claro. son los que ya lo hacían desde siempre. Y empezamos a preguntar a rabinos, a gente judía con experiencia, a ver vídeos en YouTube y todo esto. Y hasta, bueno, en nuestro caso, hasta que empezamos a decir, bueno, ¿cómo es posible que te digan si usted se fija en las figuras de Pesaj en el judaísmo, siempre hay un plato? Y ese plato en el centro pues se pone la matzá, que son los panes sin levadura, con lo cual, lógico. Luego hay unos circulitos para ir poniendo elementos. Se pone un hueso, se pone un huevo, se pone una mezcla, una masa que nos, según recuerda a los ladrillos en Egipto. Bueno, más que una masa es como una pasta. Es una pasta, Hecha ¿no? de frutos secos, dulces y no sé si algo de almendra, creo que Sí, era. sí, dentro de los frutos secos lleva esa almendra y creo que dátiles también, ¿no? Dátiles y no Que sé si por eso lo hace también. pasta. Sí, y algo. No sé si era higo, puede ser, no me acuerdo. Pero sí, es como una pasta dulce. Es una pasta dulce. Después fuimos diciendo, pensando primero, porque esto no está en ningún lado de la Torá. Ni el huevo. Cuando hemos venido a Alemania, vemos que aquí sí está el huevo de Istar, de Oster, y que es parte de una cultura muy, muy pagana, babilónica. Y vemos que el judaísmo al final, para nuestra sorpresa, vimos que es tan pagano en ese sentido, en sus tradiciones, como el cristianismo. Y nos sorprendió muchísimo. Nos llamó la atención también que dentro de los elementos que están en el judaísmo, pero no están en la Torah, tienen nombres griegos, el aficomán. Y Mm, uno dice, ¿por qué en una ley que Yahweh concierta con su pueblo, que Yahweh creó los cielos y la tierra por su palabra, una palabra expresada en hebreo, con una Torah emet en hebreo, y tenemos elementos en griego? Ya desde ahí ya choca. Cuando uno empieza a analizar la escritura, uno empieza a chocar. Y se da uno cuenta que las religiones han sido un placebo, como que hacen que el hombre se sienta como que está cumpliendo con Dios, ujú. pero realmente nos aleja de la voluntad del creador del cielo y de la tierra, de Abba Yahweh, y nos llena de una serie de dogmas y doctrinas que hay que cumplir por tradición, pero sin pensar, sin razonar. Y cuando las hemos ido razonando dijimos, no, aquí la escritura dice el cordero asado así, así asado, el Hierbas cordero de tal, amargas. tal tipo. Ujú. La ¿De qué más nos habla? matzá, hierbas amargas El vino. y el vino. Realmente esos son los cuatro elementos que se nombran en Shemot. Luego lo que nosotros hacemos aparte del agua con la sal y todo eso es más un recordatorio que una mitzvah.
Sí, no, no, de ninguna manera es una misma. En realidad el judaísmo lo que dice, bueno, que esa agua salada como que nos recuerda las lágrimas derramadas, porque Yahweh dijo, yo he oído el clamor de mi pueblo y he venido aquí a liberarlo, a rescatarlo, a redimirlo y a liberarlo. Sí, pero realmente no es eso. O sea, no es. No, no está en la Torá. Es como las velas de Shabbat. O como la kipá. No son cosas que estén en la Torá, pero se hacen por el significado que tiene y por el tipo de recordatorio que es. Ahora, una cosa es un recordatorio que tenga, o sea, que sea lógica, por así decir, y eh, que no vaya acorde a ninguna tradición de origen pagano. Y otra cosa son, pues, como ha dicho el Roe, cosas como el tema del huevo, el tema. Eso sí tiene relación con paganismo. Eso sí tiene relación con religiones que no tienen nada que ver con la Torah. Pero, como digo, para eso primero hay que saber qué dice la Torah. Para eso primero hay que tener claro por qué celebramos Pesaj y qué significa la cena de Pesaj y qué recordamos en Pesaj. Y, y saber eso, exactamente qué enseña la Torah. Porque aquí, como ha dicho también antes el Roe, no estamos intentando hacer ni, digamos, como... Ni estamos yendo en contra ni de judíos, ni de cristianos, ni de nada, ni tampoco estamos animando a que la gente se convierta en el judaísmo, ni nada por el estilo. Simplemente estamos explicando, por un lado, qué dice la palabra, sin añadirle nada de cosecha propia, o sea, sin añadirle nada de nuestra propia cuenta. Y por otro lado, explicando un poco nuestra experiencia personal para que luego otras personas que puedan estar pasando ahora mismo por una cosa similar o hayan pasado, puedan decir, ah, bueno, pues es verdad, a mí también me pasó eso, o a mí no me pasó eso, o tal. O sea, que la misma gente pueda sentirse identificada y que también la gente pueda entender y aprender que no todos lo hemos hecho, o sea, lo que hemos hecho y lo que hemos aprendido en el pasado, no todo lo hemos hecho a la primera bien. Ha habido muchas cosas que se han hecho mal durante mucho tiempo por pura ignorancia, así es que no tiene más historia. Y que la gente también pueda entender que uno, mientras que esté en ignorancia, pues también va a cometer errores, va a cometer fallos y tampoco uno tiene que martirizarse por eso. Eso sí, una cosa es cuando uno comete las cosas o sea, comete fallos en ignorancia, donde dice, bueno, es que yo realmente no sabía y lo hice lo mejor que lo entendí, o lo mejor que supe, o lo mejor que pude. Y otra diferente es cuando alguien, por flojera, vagancia, por lo que sea, dice, bueno, si lo hacemos con un poquito de pollo en lugar de cordero tampoco pasa nada. Que por corte está muy caro. Y que el cordero además está carísimo el kilo, entonces mejor lo hacemos de otra manera. Y ahí sí no, porque ahí ya no es una cuestión de ignorancia, es una cuestión simplemente De de dejadez. dejadez o de rebeldía. Entonces hay que saber diferenciar. Sí, también no solamente es tener la intención de hacerlo bien, sino creo que la intención tiene que ser hacerlo lo mejor. Y con esto quiero decir, pero si nada más es para recordar, si lo importante era en aquel entonces que había que salir de Egipto y con eso salimos, no, primeramente, con eso no salimos, ni nosotros ni nuestros padres. La sangre del cordero nos libró del ángel de la muerte, pero Israel seguía siendo esclavo en Egipto. Al otro día por la mañana, Faraón se despierta, su hijo está muerto, todo el mundo llorando, ahí aquello es un desorden, la gente déjalos ya ir, que vamos a morir todos, que estamos esperando aquí. Y Faraón dice, bueno, venga, váyanse, pero ya. ¿Por qué? Porque Faraón lo que sabe es que ellos van al desierto, camino de 3 días, adoran, y él cree que vuelven. Claro, Israel va al desierto, camino de 3 días, y Yahweh le dice ahora acampen junto al mar, entre las montañas y el mar.
Y cuando ve que no vuelven, entonces viene y le dice a Faraón, oye, que estos no, que no vuelven, que se han quedado ya por ahí y que ahora que quieren cruzar el mar, que se quieren ir. ¿Cómo que se quieren ir? ¿Pero qué hemos hecho dejando de ir a nuestra mano de obra gratis? ¿Quién va a terminar ahora nuestra ciudad? ¿Qué tontería hemos hecho? Vamos a por ellos. Y se lanza, pero si se fija, durante todo ese tiempo Israel sigue en Egipto, no ha salido de Egipto. ¿no? La cena de Pesaj lo que nos hizo a nuestros padres es verse como hombres libres, cenar como hombres libres, comportarse como hombres libres, visualizar la libertad, Ujú. para que no solamente ellos pudieran salir de Egipto, sino Egipto saliera de ellos. No solamente liberarlos de la casa de esclavitud, sino que esa actitud de esclavo, esa mentalidad mediocre de esclavo, salga de nosotros. Pero seguían en Egipto. Hasta que no llega Faraón, y en el séptimo día, cuando se cumplen los 6 días, los 7 días de Matzot, de panes sin levadura, es que cruzan el Mar Rojo. Faraón y todos los enemigos de Israel mueren ahogados. Y ahora sí, Israel ha salido de Egipto, su opresor ha sido vencido, y ahora sí son libres para que Yahweh pueda hablar con nosotros directamente, de corazón a corazón, cara a cara, frente a frente, y enseñarnos a vivir, que eso es lo que no sabíamos hacer. Ahora, yo que he entendido de esto, que Pesaj, la sangre del Mashiach, uy, perdón, le he dado un golpe a esto. La sangre del Mashiach nos libra del ángel de la muerte, nos saca de la corriente del mundo, nos abre una nueva perspectiva, nos enseña que realmente esa cultura en la que nos criamos, no, esa religión o religiones no son el propósito de nuestra vida, sino que Elohim de los cielos quiere que nosotros seamos un pueblo especial y diferente para Él, donde Él pueda morar en nosotros, no en templos de piedra. Para esto, ¿qué es lo que Él nos enseña? Aparta al cordero, ve que es su cordero perfecto, que su sangre es la que te va a librar de la muerte y te va a sacar de Egipto, pero luego tienes que caminar en Kedusha, en santidad, que eso es lo que significa los 7 días de panes sin levadura. Cada día, ese es como 1000 años para Yahweh, y lo que está hablando de los 6000 años de historia humana que llevamos, y el milenio, que es el reino en que Yeshua volverá a reinar entre su pueblo, en que Hasatán será atado y toda la humanidad será regida por la Torah Emet y caminará en los caminos de Abba Yahweh. O sea, 7 días de panes nosotros sin levadura de maldad. Y si quiere leer un poco más de esto, vea lo que el rabino de Tarso, Shaul, escribe acerca a los corintios, aparte acerca de participar como panes sin levadura, sin maldad. ¿Por qué panes? Porque el pan ahora usted va y lo compra en la panadería, pero antiguamente, y bueno, mi hijo que más o menos, que él sabe más de hacer panes, nos puede explicar cómo se va transmitiendo esto de la masa madre, que es figura del pecado, de pan a pan. Realmente lo que se hace cuando antiguamente no había evidentemente levadura, no como ahora, para leudar un pan tenían que al final usar harina y agua y dejarlo fermentar. Y con esa fermentación es con lo que se hacía lo que hoy se hace, se sigue haciendo evidentemente, que es lo que se conoce como la masa madre. Entonces de esa masa madre, después de haberlo dejado fermentar por días, porque no es una cuestión de horas, entonces se toma la cantidad de harina que uno necesite y hace el pan, o hace más bien la masa. ¿Qué hacemos? Que siempre de esa masa vamos reservando una parte, y siempre hay una parte que se va guardando. ¿Por qué? Porque para la siguiente vez que queramos hacer pan no tenemos que estar otra vez haciendo la masa madre, sino ya tenemos una masa ya fermentada hecha, lista y reservada.
Entonces esa luego se aprovecha, se utiliza para hacer otra vez otro pan y así. Entonces es como Un ciclo. como un ciclo. Que es figura de la humanidad. Le digo, yo no lo hice mejor porque mis padres tampoco lo hicieron mejor. Y mi hijo no fue circuncidado porque yo tampoco lo sabía. Entonces, esos errores se van pasando de generación en generación, como la masa madre va pasando de un pan a otro, a otro, a otro. El pan nuestro de cada día, siempre se coge un trocito de masa que se mezcla con la masa del día de mañana y el de pasado. O sea, con cada generación de nuestros hijos. Y esos errores, esos pecados van pasando de generación en generación. Estar 7 días con panes sin levadura de maldad es lo que ha pasado en nuestras vidas en lo personal. Hemos comprendido, hemos quitado todo aquello que sobra, hemos sido circuncidados en nuestro corazón y en nuestra carne, para poder empezar a caminar de una manera mucho más kadoshim, y que nuestros hijos ya no tengan que recibir esa masa de maldad de sus antepasados que les contaminen también a ellos. Ya los hijos de mi hijo nacerán en unas circunstancias muy diferentes y serán criados de una manera muy diferente y sus vidas serán muy diferentes y todo les irá mucho mejor porque caminarán en los caminos de nuestro Padre Celestial desde su cuna, desde el nacimiento. Entonces todo eso marcará una diferencia. Eso es lo que realmente nos hace salir del mundo. ¿Eso nos hace alcanzar el fin que esperamos? No. Porque todo el que participó de la sangre del Cordero murió en el desierto. Todos no. Hubo dos que sí alcanzaron el fin que esperaron. Caleb y Yahoshua. Josué y Caleb que le llaman. De todo un pueblo, solamente dos. ¿Por qué? Porque no es ya Cristo ya pagó y ahora ya barra libre para pecar y café para todos. Bueno, también entendiendo, haciendo un matiz porque puede Ujú. ser que esto genere alguna duda o controversia. No es que muriera todo el pueblo de Israel en el desierto, sino que murieron todos los mayores de edad y con edad para ir a la guerra. Mayores de 20 años, dice la escritura. Ujú. Sí, Porque obviamente todo lo que eran generaciones más jóvenes de esa edad sí entraron en la tierra prometida. Lo único que los que no entraron fueron los adultos o los mayores de 20 años por una cuestión de falta de muná. Y de por eso confianza. realmente de todos esos que sí eran mayores solamente entran dos, que son Yahoshua y Caleb. Pero no es porque se muriera todo el pueblo, porque entonces de Yahoshua y Caleb no nació el resto del pueblo de Israel. Sí, es verdad, no murió todo el pueblo, solamente los que salieron de Egipto con más de 20 años. ¿Por qué? Porque estos vieron todos los milagros, las maravillas, los prodigios, recibieron la Torah de primera mano y aún así desconfiaron del Padre Celestial. Su confianza no estuvo no fue firme en él, Mm, con lo cual no alcanzaron el fin que esperaban. Porque fue un castigo divino, no. Fue la consecuencia de su eso. mal obrar. Ujú. Como con usted y conmigo. Es suficiente que el Mashiach haya muerto por usted y por mí. Es suficiente para librarnos de la sangre, de las consecuencias del pecado, de la muerte. Muerte espiritual, la separación eterna de nosotros con nuestro Creador. Eso nos hace aceptos y boleto directo para el reino de los cielos. No. Eso nos hace salir del mundo, ir al lugar libre de distracciones y de mundanal ruido, al desierto, para que Yahweh hable con nosotros al corazón y ponga su Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dependiendo de lo que hagamos con eso, de la confianza que pongamos en el Padre Celestial para poner por obra esa instrucción, es que entraremos en la tierra prometida y alcanzaremos el fin que esperamos. O quedaremos muertos en el desierto por nuestra desconfianza. ¿Tú qué consejo darías sobre todo a los jóvenes que nos están viendo en cuanto a esto? Difícil, porque al final yo entiendo que cada uno tiene su propia vida y tiene su propia historia. Entonces, como consejo para alguien joven, pues es el mismo consejo que para alguien mayor. Eh, si realmente uno ha entendido
quién es decir, si ha entendido que es parte del pueblo de Israel, no hay que empezar a fijarse en los judíos porque eso no es lo que la palabra nos exige. Lo que la palabra nos enseña es a leer la Torah, poner primeramente esas palabras en nuestro corazón y luego, por ende, eso va a traer como consecuencia que las pongamos por obra. Eh, entonces, lo principal sobre todo es leer la palabra y con detenimiento y tampoco sin carreras digamos, sin impaciencias. Simplemente leyendo y pues, capítulo por capítulo o incluso verso por verso, depende del ritmo de cada uno, pero tratando de entender no solamente lo que dice la letra, sino cómo aplicarlo. Porque eso es al final el, el, el objetivo de todo esto, el vivir una vida conforme a la Torah. Porque viviendo una vida conforme a la Torah es que las bendiciones realmente llegan solas. Y viviendo una vida conforme a la Torah es que las consecuencias de que nosotros esperamos en nuestra vida, en todas las áreas, llegan. Y sin tampoco obsesionarse con que no, es que hay que hacerlo todo paso a paso. Y poco a poco, porque no por mucho correr uno va a llegar antes. Esto no es una carrera de fondo, esto es más bien una maratón donde hay que ir con un buen ritmo. No es una carrera de velocidad, más bien. Exactamente, no es una gran velocidad, sino una maratón donde hay que ir a un ritmo y sin cansarse en los primeros 10 metros porque luego al final no nos llega la gasolina para el resto. Es verdad, como decíamos, esto no es vuélvete al judaísmo, vuélvete al cristianismo, empieza a investigar Kabbalah y dice Yahweh, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El Yahweh habla por medio del profeta Isaías y dice, buscad a Yahweh mientras puede ser hallado, llamadle mientras está cercano. Deje el impío sus caminos y vuelva hacia Yahweh, el cual será abundante en perdonar. Volver a Yahweh es empezar a indagar quién es el creador del universo, cómo es, para poder hacer su voluntad y ser agradables delante de su presencia, obedientes, como el buen hijo busca realmente agradar a su padre. Así es que, como decían David, yo creo que el consejo es lo mismo para el joven que para el adulto que para el niño. Es indaga, investiga, eh, medita. No solamente leas, medita, busca el trasfondo, busca el sentido de las cosas, busca agradar al Creador. Y entonces Yahweh dice será abundante en perdonar. Busca la palabra que salió de su boca. Siempre hemos hablado acerca de que una cosa es los hechos históricos, otra cosa es el testimonio, otra cosa son las opiniones rabínicas que da Shaul, que Pedro, que da Judá, la profecía que es el Apocalipsis, pero la palabra que ha salido de la boca de Yahweh es su Torah Emet, donde dice Yahweh habló a Moshe y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles así y así y así. Y Moshe lo único que hacía era tomar dictado. Era como el secretario de Yahweh. Pero ahí la palabra que está es lo que ha salido de la boca de Yahweh. Al igual que los profetas cuando dicen la palabra de Yahweh vino a mí, me dijo, hijo de hombre, escribe así y así y así asado. Y esto dirás a la casa de Israel y pum, 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 pum. Y ahí no hay opinión que valga. Es simplemente toma nota de lo que yo te estoy diciendo porque eso es la palabra que ha salido de la boca de nuestro Padre Celestial. Así es que medite en ello y ponga por obra lo que va entendiendo. Esfuércese en agradar al Padre Celestial y Él será pronto y misericordioso para con usted. Y se volverá Él a usted y perdonará sus pecados, sanará su tierra y le hará vivir en una vida de propósito y de abundancia. Así que Yahweh le bendiga y shalom. Chao.